Episodio 30. El despliegue de las epistemologías. La neurobiología contemporánea ha tomado conciencia de ciertos hechos que las más antiguas tradiciones de indagación en los misterios de la realidad descubrieron hace miles de años, que el cerebro o los sistemas nerviosos en general no realizan una representación especular del mundo externo, sino que sus operaciones responden a la presencia de un acoplamiento estructural cerebro-universo. El pensamiento científico moderno ha comenzado a percibir la existencia de un complejo sistema de correspondencias mediante el cual la actividad del cerebro articula los estímulos sensoriales en un todo coherente. La existencia de estructuras a priori que organizan la información proveniente de los sentidos ha dejado de ser una idea mística o filosófica para convertirse en un concepto biológico. Ningún sistema nervioso genera una representación directa del mundo, sino que organiza la información proveniente de los sentidos a través de una matriz de acoplamiento entre lo interno y lo externo. La relación entre aquello que percibimos como externo a través de los sentidos y los componentes a priori que el cerebro selecciona evolutivamente para articular la percepción es quizás el misterio más profundo que podamos abordar. La ciencia moderna, Antonio Damasio, utiliza la misma palabra que las tradiciones ocultas han empleado para simbolizar este acoplamiento: correspondencias entre lo interno y lo externo. Desde la perspectiva en la cual están escritos estos artículos, los patrones neurales que se forman en el cerebro de acuerdo al menú de correspondencias del que dispone evolutivamente son una consecuencia del complejo acoplamiento adentro-afuera que constituye la estructura psiquis-cosmos. La posibilidad de que una cantidad inédita de seres humanos se interesen apasionadamente en la dinámica de la relación entre lo interno y lo externo y que empiecen a registrar que aquello que observa y lo que es observado forman parte de un único e inmenso movimiento a escala planetaria y posiblemente galáctica, es lo que motiva todos estos artículos. Examinemos ahora algunos aspectos de esta dinámica. Partamos del hecho de que toda actividad perceptiva en el ser humano es siempre social, es decir, interactiva. Los cerebros en sociedad acordamos de manera inconsciente que nuestras percepciones coinciden, o más rigurosamente, las estructuras de correspondencia adentro-afuera con las cuales percibimos el mundo evolucionan colectivamente. Estos modos colectivos de percibir constituyen epistemologías que articulan el mundo de manera compacta. Dado que su origen es inconsciente, los acuerdos que organizan el contexto perceptivo de cada cerebro individual dentro de una comunidad operan como velos imperceptibles para el perceptor. Una vez establecida la existencia de estas estructuras comunales de percepción, de base claramente biológica y socialmente articuladas, podemos ver que ellas se han desplegado a lo largo de la historia en la diversidad de las experiencias humanas. Estas epistemologías, velos, forman parte del inmenso movimiento que hoy llamamos evolución,
Es decir, no surgen de una manera aleatoria, en tanto construcciones autónomas de la mente humana, como algunas corrientes modernas de pensamiento postulan, sino que responden a procesos que están mucho más allá de nuestro control. Cada epistemología particular, desde las tribales hasta las de las civilizaciones modernas, expresa alguna capa de ese complejo y misterioso sistema de correspondencias que articula evolutivamente aquello que para los sistemas nerviosos aparece como lo externo y lo interno. La existencia de esta trama multidimensional, cuántica, neuroquímica, sináptica, simbólica, arquetípica, mitológica, según sea el nivel en el que queremos enfocar, constituye el misterio mismo de la percepción. Estas estructuras bajo las cuales se nos aparece lo real a través de la historia y las distintas culturas parecen estar dispuestas en una serie de capas que pueden ser visualizadas como una flor con múltiples hileras de pétalos que se despliegan de acuerdo a patrones que desconocemos. Cada vez que florece una de estas posibilidades evolutivas de la percepción, permanece latente por debajo de ella un indeterminado conjunto de epistemologías. A cada epistemología, hilera, velo, le es inherente un horizonte de sensibilidad. Más allá de ese horizonte, no hay posibilidad alguna de percepción para los seres humanos que de ella participan. Aún no se ha desarrollado la sensibilidad suficiente como para registrar la presencia de información. El despliegue de la flor de acoplamientos adentro afuera posee una transparencia relativa. La dinámica evolutiva hará que tarde o temprano cualquier epistemología se revele como una conciencia opaca que vela a aquellas que se exteriorizan oportunamente, que se exteriorizarán oportunamente. Podemos pensar que cada capa, al mismo tiempo que vela, incuba un nuevo nivel en su interior. En el momento en que la epistemología plenamente desplegada o prevaleciente haya agotado su experiencia o revelado su relativa inconsistencia, una nueva comenzará a pujar para manifestarse a través de sus grietas. En este proceso de la consumación de un velo ocurre cuando el conjunto de dobles ligaduras generadas por la limitación de sus supuestos somete a lo colectivo a una presión insoportable. Una nueva visión proveniente de un conjunto diferente de supuestos debe aparecer para dar cuenta de un nuevo acoplamiento psiquismundo, eventualmente más exitoso en términos adaptativos o más significativo en términos vinculares. Al principio, la nueva capa perceptiva parecerá ser solo un desgarro o una rajadura en la anterior. Esto quiere decir que por mucho tiempo no será experimentada como un fenómeno colectivo, sino que aparecerá ser un nuevo tipo de conciencia presente solo en algunos individuos particulares. Estos cerebros pioneros se darán a sí mismos distintas explicaciones acerca del origen de sus percepciones y de sus discrepancias con la percepción dominante, pero en general, en esta etapa del despliegue, estos destellos no aparecen como una estructura global, arquetípica, sustitutiva de la anterior. Sin embargo, tarde o temprano, un número creciente de seres humanos resonará con la nueva visión
hasta que ésta precipite de forma masiva como una nueva cultura, epistemología colectiva, o por lo menos como una subcultura o tendencia interna de la epistemología dominante. La exteriorización de la nueva epistemología, la nueva articulación adentro-afuera, entrará necesariamente en conflicto con la epistemología anterior. Como dijimos más arriba, esa conciencia velo, que en términos de percepción secuencial pertenece al pasado, opera como un envoltorio que incuba a la nueva, como una conciencia madre que contiene y retiene a la vez a aquella que está por emerger y diferenciarse de ella. Desde el punto de vista social, tendremos un tiempo de transición durante el cual los abismos perceptivos entre grupos e individuos serán tan grandes que parecerán coexistir épocas diferentes dentro de una misma sociedad o civilización. La conciencia emergente es una nueva mitología, como todas las que le precedieron, pero en la medida en que se despliega, necesita definirse a sí misma como la verdad última en contraposición a la evidente falsedad de las epistemologías anteriores. En los cerebros pioneros, en los que se manifiesta esta diferenciación, se producirán profundos desgarramientos de alguna manera equivalentes a las tensiones sociales que ocurrirán más adelante. Las dimensiones de estas crisis individuales pueden anticipar las convulsiones colectivas del futuro. En el nivel individual, a medida que se incrementan los destellos de la nueva percepción, el cerebro pionero entra necesariamente en conflicto con las formas perceptivas del pasado que predominan en la sociedad. La diferenciación se experimenta psíquicamente como una amenaza, por cuanto es inevitable que el individuo pierda completa o parcialmente la sensación protectora de pertenencia a la manada que aún se encuentra identificada con el velo anterior. El nivel mamífero del cerebro siente un profundo temor ante cualquier diferenciación perceptiva, puesto que está programado para traducirla como el presagio amenazante de una expulsión de la comunidad. Esto genera una fuerte oscilación inconsciente en todos aquellos en que se produce la diferenciación. Por un lado, los impulsa a regresar a la conciencia madre y buscar refugio y seguridad en los antiguos supuestos, aunque en otro nivel estos sean percibidos claramente como ilusorios. Por el otro, aparece una urgencia tendiente a la diferenciación absoluta de la epistemología dominante. En general, este proceso hace que los cerebros pioneros se polaricen de manera antagónica en casi todos los supuestos anteriores, y logra que la diferenciación pierda gran parte de su riqueza y al mismo tiempo se exagere la semejanza de percepciones con otros supuestos o reales cerebros pioneros para generar lo más rápidamente posible una nueva sensación de pertenencia. Observar y comprender este periodo de transición epistemológica o arquetípica es de extrema importancia, por cuanto es en este momento que el nuevo paradigma corre el riesgo de quedar atrapado en el antagonismo y convertirse en una mera reacción al pasado, que de esta manera seguirá viviendo como un oscuro molde limitante y empobrecedor. ¿Cuántas restricciones le imponen al pensamiento científico moderno
su polarización de origen con el pensamiento religioso medieval? ¿Cuántas le impone a éste su debate con el paganismo y así sucesivamente? La oscilación antagónica y el anhelo de pertenecer rápidamente a una nueva comunidad perceptiva son fenómenos inherentes a toda diferenciación en sus fases iniciales y deben ser examinados mucho más profundamente para evitar consecuencias empobrecedoras. Fin del episodio 30.